Bueno, soy el profesor José Antonio Lugo. Este video está hecho con fines de evaluación. También este video lo voy a colgar en el blog para que los muchachos puedan consultarlo, ya que es el tema que ahorita está vigente en nuestro temario, ¿sí? Muchachos, no hay que hacer alguna evidencia para este video. El video véanlo, reflexionenlo, les va a ayudar mucho. Vamos a empezar a entender cómo se mueven todos estos instrumentos políticos que nosotros ya hemos estado viendo durante el curso y a través también de los videos que les he compartido. Vamos a iniciar. El siglema del módulo es APAL 02, ¿sí? El módulo es Análisis de Problemas Ambientales con base en la legislación. El RA que vamos a abordar es el 2.2, el cual tiene como propósito examinar los problemas ambientales generados por actividades productivas de acuerdo con la legislación ambiental vigente, ¿sí? Para esto y para empezar a abordar este tema, me gustaría hacer la pregunta: ¿cómo podemos abordar un posible daño ambiental generado por una empresa? Ya sea que nuestra empresa sea hecha por nosotros o estemos dentro de una asociación que estemos haciendo la empresa, o que nosotros queramos valorar ese daño que está ocasionando una empresa que no sea nuestra, una empresa que ya esté formalizada. Podemos tener ambos objetivos, ¿sí? Podríamos ser nosotros como unos inspectores o podríamos ser unos asesores también de las normatividades que existen en nuestro país. Para esto me gustaría recordar un poco el tema anterior que habíamos visto sobre las normatividades y leyes que existen en materia ambiental. Dentro de estas herramientas que tenemos, tanto a nivel constitucional, vamos a tener que todo está regulado por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la LEGEPA. La LEGEPA, recordemos, está auditada y supervisada por la PROFEPA, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es, como habíamos dicho nosotros antes, la Policía Ambiental, ¿verdad? Lo voy a colocar aquí en medio para que no lo perdamos de vista y sepamos de qué estamos hablando. Dentro de esta Ley General de Protección al Ambiente, recordemos que hay muchos apartados, muchos títulos, ¿sí? Dentro de esos títulos abordamos también legislación en materia de vida silvestre, ¿sí? En materia de flora y fauna. Tanto puede ser como protección a especies en peligro de extinción, como puede ser protección a especies endémicas o el manejo del recurso faunístico. También tenemos la contraparte, que es el florístico, cómo poder aprovechar todo el material florístico, tanto de productos forestales maderables como los productos forestales no maderables. Estas leyes vamos a nosotros a quitarlas un poquito, porque cuando nosotros tenemos ya la empresa y el daño que pueda ocasionar esta empresa al ambiente, tenemos que abordar también esas normatividades, pero antes de eso tenemos que ver qué daño estamos causando nosotros para poder remediarlo o, en dado caso, poder prevenir aquel daño que pudiésemos ocasionar al ambiente. Entonces, vamos a imaginarnos esta empresa. Una empresa que nosotros ya sea que coloquemos o ya sea que nosotros queramos analizarlo. Esta empresa está generando varios residuos y varias emisiones al ambiente. Las emisiones al ambiente vamos a considerarlas como emisiones atmosféricas. Y estas emisiones atmosféricas van a ser gases, ¿sí? Son gases.
¿qué gases está emitiendo nuestra empresa que queremos analizar al ambiente? Vamos a tener un segundo apartado que es el de líquidos. Cuando nuestra empresa está generando líquidos, tienen que ser descargados a la alcantarilla. Entonces también existe una reglamentación para estos líquidos que están siendo descargados a esas alcantarillas o a las aguas nacionales. Tenemos también la generación de residuos sólidos. Y esos residuos sólidos causan un daño al ambiente en materia de suelos. Estos daños que están ocasionando también existe la reglamentación y existe también los límites que pueden ser permitidos para dichas empresas. Y por último, en esta clase tenemos la generación de residuos que suelen ser peligrosos tanto para el ser humano como para la vida animal o florística. Estos residuos que son peligrosos, ¿sí?, pueden ser tóxicos, corrosivos, pueden ser ácidos, y también existe la reglamentación para este tipo de residuos, ¿sí? Entonces vamos a abarcar en este caso 4 tipos de emisiones al ambiente: emisiones atmosféricas, emisiones líquidas, emisiones sólidas y emisiones tóxicas. Existen otro tipo de contaminantes que las empresas suelen tener y son desde contaminantes visuales como contaminantes de ruido también, ¿sí? También eso está reglamentado. Y también existen las normatividades que protegen a tus trabajadores y protegen a la sociedad en general. Estas normatividades son de seguridad e higiene, pero estos dos términos, estos dos apartados, no los vamos a abordar el día de hoy, tanto sea ruido y visual como el de seguridad e higiene. El día de hoy nos vamos a enfocar a las emisiones atmosféricas, de líquidos, de sólidos y tóxicos. Nosotros ya tenemos nuestra empresa, ya la visualizamos. Vamos a empezar a abordar el tema por los apartados que son. Entonces, si quiero evaluar y quiero hacer cumplir la ley en materia de emisiones atmosféricas, tenemos lo que la Semarnat nos ha puesto como el Programa Especial de Cambio Climático, ¿sí? Este Programa Especial de Cambio Climático contiene todas las normatividades que podríamos abarcar para ese tipo de emisiones y las que tenemos que hacer cumplir. En este apartado, que está dentro de la LGPA, es la Ley General de Cambio Climático. Esta Ley General de Cambio Climático vamos a tener que es un Sistema Nacional de Cambio Climático. Dentro de él existen varios apartados, como son la planeación. La planeación va a ser sobre estrategias nacionales y sobre programas especiales que el mismo gobierno dirigido por la Semarnat está impulsando. ¿Para qué? Para evitar toda esta serie de contaminaciones que nos pueden generar un cambio climático y que nos puedan ocasionar un daño al ambiente. Este tipo de planeaciones tiene un fondo económico que es el Fondo de Cambio Climático. Dentro de ese Fondo de Cambio Climático, que nosotros lo vamos a considerar como dentro de las dentro de las planeaciones o planteamientos, vamos a tener programas especiales en el cual se va a poder descargar recurso para mitigar todas estas emisiones atmosféricas que estamos teniendo, ¿sí? Para eso necesitamos hacer cumplir la legislación. Tenemos los instrumentos los cuales nos van a auxiliar a mitigar esto. Los instrumentos son las normatividades mismas y los reglamentos que hay que hacer valer. Estos instrumentos pueden estar en 3 niveles, ¿sí? que son los federales,
que son los estatales, y también tenemos el nivel municipal. Cuando nosotros queremos evaluar la empresa como tal, necesitamos verificar qué tipo de reglamento hay en esa zona. Y esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Hay que empezar desde abajo. Hay que ver cuál es todo lo que tenemos que cumplir, dónde está nuestra empresa instalada, ¿sí? Y vamos a empezar desde cumplir la normatividad federal, que es a nivel nacional, y después a cumplir la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Dentro de ella ya estaríamos hablando de términos estatales y nos vamos a bajar ya hasta el nivel municipal. A nivel municipal existen los reglamentos ambientales. Estos reglamentos ambientales contienen para esa zona exclusiva todos los límites y los máximos que puedes generar como empresa para emisiones al ambiente, así como las sanciones que debe de haber. Tenemos la evaluación. Cuando la empresa está generando sus emisiones atmosféricas, necesita ser evaluado. ¿Y quién es el que está a cargo de esa evaluación? Es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Ellos son los encargados de hacer las auditorías a las empresas. Y por último tenemos la inspección y vigilancia. Esta inspección y vigilancia, dentro de esas auditorías que te hace el INEC, va a tener cargos ya sea por sanciones o ya sea por gratificaciones. Y esto lo hace la Profepa, que recordemos otra vez, es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Puede ser que existan las sanciones y que la Profepa estabilice cuál va a ser la multa, cuál va a ser la sanción, porque tú incurriste en deslindarte en el cumplimiento de la legislación. Pero también, por otra parte, si la Profepa decide que tú eres una empresa ambientalmente amigable, también puede darte una estrellita para que tú puedas continuar con este programa que es el cuidado del medio ambiente. Esa estrellita que te otorga se llama empresa limpia, y eso lo vamos a ver ya en otro módulo dentro de su carrera de conservación del medio ambiente, que nos vamos a dedicar a verlo a detenimiento, ¿sí? Entonces, toda esta política nacional de cambio climático la voy a colocar aquí abajito. ¿Cómo conocer las normatividades con las cuales puede estar cumpliendo tu empresa o que está evadiendo? Vamos a tener que meternos a la LGEPA, y la LGEPA tiene este apartado del reglamento de la Ley General de Cambio Climático, en los cuales existen normas oficiales, como es la 086, que es para las características de los combustibles que están ocupando, ¿sí? Estos combustibles que están ocupando, si tu empresa está emitiendo por combustibles, vienen todas esas características, ya sea un combustible fósil, ya sea un combustible líquido, gaseoso, que pueden ser usados por fuentes fijas y por fuentes móviles. ¿Qué son las fuentes móviles? Las fuentes móviles, y miren, se los voy a mostrar. Las fuentes móviles abarcan normatividades como la 41, la 42, la 44, la 45, 47, 48, 49 y 50. Todos estos artículos, todas estas normas oficiales mexicanas están dentro de la LGEPA y se refiere a las emisiones tanto de monóxidos de carbono como de gases ostensiblemente contaminantes, gases azules, gases sulfurosos, pero tienen que ver con fuentes móviles. ¿Qué es una fuente móvil? Una fuente móvil involucra ya sea coches o tractores o motocicletas, cualquier tipo de vehículo que ocupe estos combustibles está reglamentado. Pero eso ahorita a nosotros no nos interesa mucho, ya que lo que nosotros queremos hacer
es analizar las fuentes fijas. ¿Qué es una fuente fija? Una fuente fija son todas las fábricas y empresas que se dedican a X o Y rubro de la producción, pero que están ocupando combustibles. Estos combustibles, estas emisiones que están hacia el ambiente, forzosamente y obligatoriamente generan residuos, ya sean residuos partículas por millón o residuos contaminantes como son los bióxidos y los monóxidos de azufre, ¿sí? También podemos tener el control de este tipo de emisiones. También vamos a tener las partículas sólidas, como son el caso de las cementeras, que cuando están procesando todo este cemento y lo están pulverizando, empieza a irse el polvo hacia el ambiente y son partículas suspendidas que también están dentro de la legislación. Entonces, si empezamos a analizar, tenemos la normatividad única, que es de tipo de combustibles, que involucra fuentes fijas, que es la 086, y de ahí nosotros para nuestra empresa nos evitamos las fuentes móviles, pero nos vamos a las fuentes fijas, ¿sí? También dentro de estas fuentes fijas tenemos lo que son los humos y las partículas suspendidas totales. Tenemos también los óxidos de azufre, ¿sí? Recuerden que cuando pasan por una fábrica, una empresa, de repente tienen olores característicos, y esos olores característicos, sin más y sin dudas, son estas emisiones al ambiente, que pueden ser los óxidos de azufre. Cuando decimos, ay, huele como a huevo podrido o X o Y cosa, efectivamente son los azufres, ¿sí? Y son los sulfatos. Entonces, también tenemos material particulado y óxidos de nitrógeno. Cuando llegamos a unas áreas industriales y de repente en esa área industrial se siente más frío que antes de que entraran al área, efectivamente son los óxidos de nitrógeno. Entonces, para las fuentes fijas tenemos la norma oficial mexicana 039 ECOL 1993, y tenemos la 040, la 43, la 46, 85, 92, 93, 97 y la 105. Todas estas, si se dan cuenta, fueron formalizadas en 1993 y tienen la terminación ECOL, que quiere decir ecología. ¿Cómo conocer estas normatividades? Vuelvo a reiterar, tenemos que meternos a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y ahí es donde vamos a encontrar este gran apartado de normatividades que hay que cumplir. Si mi empresa ya está generando las emisiones al ambiente, quiero saber qué límites puedo tener si yo estoy produciendo dióxido de azufre o estoy haciendo neblinas de dióxido de azufre y de ácidos sulfurosos. Tengo que meterme a la LEGEPA y ahí voy a encontrar las normatividades. Desenvuelvo toda la normatividad y voy a ver qué límite es el que tengo y qué tanto tengo autorizado para emitir al ambiente. Si yo ya estoy incurriendo en rebasar ese límite, tenemos que instaurar un programa para controlar eso, porque si no, puede venir el INEC a auditarnos y puede venir la Profepa y levantar la sanción, ¿sí? Esto es todo en materia atmosférica. Y le voy a poner su portadita que al principio les mostré, de programa especial de cambio climático. Lo voy a poner así de portadita encima para que no lo perdamos de vista. Ok, vamos a la materia de agua, de los líquidos. Y para esta materia tenemos que existe la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, ¿sí? Entonces, dentro de esta Ley de Aguas Nacionales y su reglamento va a existir todas las normatividades, límites permitidos que podamos nosotros sacar de nuestra empresa y podamos meterlos a las alcantarillas. Esta ley está muy completa porque, aparte de que es dentro del apartado de la LEGEPA, existe un libreto especial
para la Ley de Aguas Nacionales. Dentro de esta Ley de Aguas Nacionales, así como la LEGEPA, tenemos varios títulos. Dentro de estos títulos tenemos, por ejemplo, el primero, que es sobre las disposiciones preliminares, ¿sí? ¿Para qué nos va a hablar y cómo está estructurado todo este libreto de normatividades? Tenemos un título segundo que es sobre la administración del agua. ¿Quién se va a encargar del agua? ¿Cómo lo va a hacer? ¿A quién le van a autorizar todo esto respecto al agua? Entonces tenemos título tercero, tenemos título cuarto sobre derechos de explotación, tenemos el título quinto que es sobre las zonas reglamentarias, tenemos el título sexto sobre usos del agua, tenemos el título séptimo sobre la prevención y control de la contaminación, y este es el apartado que a nosotros nos interesa, el título séptimo. ¿Por qué? Porque nuestra empresa va a estar virtiendo líquidos a las alcantarillas. Imaginemos una empresa, por ejemplo, de pintura. Estas empresas de pintura están generando constantemente residuos que ya no pueden salir a la venta y que tienen que ser descargados directamente a la alcantarilla. Entonces existen límites para poder vertir esos líquidos a las alcantarillas. También, si fuera por ejemplo una empresa textil, las empresas textiles generan inimaginablemente partículas de tinte que son vertidas directamente a las alcantarillas. O por ejemplo también las empresas que se dedican a los lácteos. Las empresas que se dedican a los lácteos generan muchos sueros y esos sueros tienen que ser vertidos a la alcantarilla. Entonces existen límites de vertir todos estos líquidos a las alcantarillas y los vamos a encontrar en el título séptimo sobre ese control de contaminación. Aquí tenemos dos capítulos. Tenemos el capítulo de prevención y control de la contaminación del agua y tenemos el capítulo 2 que es sobre la responsabilidad por el daño ambiental. Entonces, si tú ya estás ocasionando un daño al ambiente por vertir líquidos a la alcantarilla, tienes que remediar eso. Y dentro de estos capítulos te dice que si son tantas las descargas que tú estás haciendo, es necesario que tu empresa tenga una planta de tratamiento de agua o en su caso tienes que pagar cierta cuota para que el municipio se encargue de limpiar tus aguas. Esto lo vamos a encontrar en el título séptimo. Tenemos el título octavo que es sobre la inversión en infraestructura hidráulica. Y ese apartado también nos interesa a nosotros porque no nada más es cuestión de colocar una alcantarilla y bueno, ya puse la alcantarilla, que ahí se vaya todo lo que estoy generando en materia de residuos líquidos. No, también trata en esta inversión de infraestructura en que tu alcantarilla interna tenga cierta estructura para evitar tanto que se tapen las alcantarillas municipales o nacionales como para que permitas el libre flujo de aguas dentro de tu empresa. Tenemos el título octavo que es sobre el sistema de financiamiento del agua, el título noveno de bienes nacionales a cargo de la comisión y tenemos el título décimo que es sobre las medidas de apremio, seguridad e infraestructura e infracciones sobre las emisiones del agua. Y dentro de este título décimo que también nos está interesando mucho vienen las sanciones y los recursos. Capítulo 1, medidas de apremio y seguridad. Capítulo 2, infracciones y sanciones administrativas. Y capítulo 3, recursos de revisión y denuncia popular. Lo voy a pegar también junto a este apartado para que lo tengamos presente. Entonces, les estaba mencionando que dentro de este título décimo sobre las medidas de apremio, seguridad e infracciones, vamos a tener que cuando nosotros no cumplimos con la ley, la Profepa misma se va a encargar de sancionar. Y pueden ir desde sanciones de multas monetarias hasta puede venir sanciones de clausura, ¿sí? Pueden clausurarte tu empresa por estar ocasionando daños al ambiente por medio de las descargas de líquidos.
todo esto y los límites que podemos tener en las emisiones líquidas al alcantarillado lo vamos a encontrar dentro de la Ley de Aguas Nacionales. Y ahí vas a poder encontrar también si lo que tú estás generando como empresa es contaminante, se considera como contaminante o no es contaminante, ¿sí? Puede ser desde vertir aceites, vertir tintes, pinturas o pigmentos, vertir sueros, existen de todo lo que te puedas imaginar sobre líquidos. Y voy a colocar la portadita también de nuestra Ley de Aguas Nacionales aquí encima para que la tengamos bien presente, ¿sale? Vamos al apartado de generación de residuos sólidos. Y se encarga la Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos, ¿sí? Dentro de esta ley vamos a encontrar diversos tipos de normatividades, tanto como la generación de residuos como el aprovechamiento de otros residuos. Dentro de esta ley es muy importante conocerla porque vamos a tener decretado también cómo puedes ocupar los residuos que tú estás generando y reciclarlos y volverlos a utilizar y reutilizar. Entonces, esta Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos tanto abarca como el uso, como la generación y como la recolección de estos residuos. Tenemos dentro de esta ley las normatividades, los capítulos único que es sobre el objeto y sobre cómo interpretar toda esta ley. Tenemos el título tercero que es sobre la clasificación de residuos. En esta ley es muy importante conocerla de pies a cabeza, ya que aquí no podemos deslindarnos sobre el uso de agua, no, sobre las medidas de emisiones móviles, no. Es importante completo, todo completo. Tenemos desde el objeto y el ámbito de la aplicación de la ley. Tenemos también la distribución de competencias y coordinación, como podemos tener también el título tercero de clasificación de residuos, el título cuarto sobre los instrumentos de la política y prevención y gestión integral de los residuos. Es donde entra la recolección de esos residuos. Está normatizado también el tipo de residuos que estás generando y si el camión de la basura municipal se los puede llevar o no se los va a llevar porque necesita una disposición oficial. Esta ley general para la prevención y gestión de los residuos abarca tanto la contaminación de suelo como el manejo de residuos tóxicos, ¿sí? Tenemos el apartado de derecho a la información, de participación social y de planes de manejo. Estos de planes de manejo lo vamos a estar ocupando para cuando veamos el módulo de ISO 14001, porque ahí elaboraremos cosas, ustedes se van a sorprender de eso, cómo manejar los residuos internos en una empresa, darles una disposición para que dejen de ser basura y se vuelvan materia prima otra vez. Tenemos el título quinto que es sobre el manejo integral de los residuos peligrosos y prácticamente en ya viene sobre residuos radiactivos, residuos corrosivos como son los ácidos. Si tú tienes una empresa de alimentos, esto te debe de interesar mucho porque, por ejemplo, los vinagres o los conservadores son muy corrosivos para el ambiente y para las alcantarillas y para los suelos, ¿sí? Por ejemplo, los vinagres cuando son vertidos directamente en el suelo, se mina el vinagre y logra pasar hasta las aguas subterráneas. Esto provoca una tierra infértil y provoca que el suelo ya no pueda crecer flora. También tenemos, después del título quinto, tenemos el título sexto,
que es de la prevención y manejo integral de residuos sólidos urbanos y el manejo especial de aquellos residuos. Este también involucra los residuos biológico-infecciosos. En este apartado vamos a tener el manejo de estos residuos cuando tú eres una empresa que se dedica a la salud. Cuando, por ejemplo, hacen operaciones y tienen que desechar tejido humano o tienen que desechar órganos humanos, eso tiene un manejo especial. También tenemos el manejo de jeringas, manejo de algodones, manejos de productos sanitizantes que contengan sangre y los que no contienen sangre. Y todos estos tienen una disposición oficial. Esta disposición oficial, sobre todo para los biológico-infecciosos, es la incineración y no hay de otra. No puede haber que pasa el camión de la basura y ahí aviento todo mi costal con toallas, toallas sanitarias, con jeringas, no. Todo esto debe de ser confinado y se le debe dar la disposición de incineración directamente para evitar que pueda ser un foco infeccioso. Tenemos también el manejo de los residuos radiactivos corrosivos y tóxicos. Todos esos residuos no pueden ir directamente al camión municipal. Debe de tener un manejo y dentro de este título es donde vamos a encontrar ese manejo, que es el confinamiento. Y existe también la normatividad para clasificarlos por colores. Dependiendo el tipo de residuo que estás generando, va a tener un color y va a tener una disposición oficial. Por lo regular, este tipo de productos se tienen que meter en tambos o en tinta. Bueno, y ya nada más para terminar, estábamos hablando sobre los residuos sólidos. Estos residuos sólidos tienen que ser categorizados también. Les estaba platicando que pueden ser por colores y tiene que dar un confinamiento como tal. Ya nada más para cerrar esta clase, voy a hacer un resumen de lo que vimos. Tenemos el programa especial de cambio climático, que es la legislación para las emisiones atmosféricas. Tenemos la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, que es para las descargas de líquidos al alcantarillado municipal y nacional. Y tenemos por último la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que es sobre el manejo y la disposición de esos residuos que estés generando, ya sean orgánicos, inorgánicos, biológico-infecciosos, tóxicos, corrosivos o radiactivos. ¿Vale? Entonces, con esto termino yo ya el apartado de nuestra clase. Dudas las podemos responder en el chat de Teams. Les escribí aquí arriba el blog del profe Lugo. Recuerden, ahí les voy a colgar todos estos PDFs con todas las normatividades completas, todos los artículos que tienen, para que se metan a curiosear un rato y chequen cuáles son los límites que tenemos permitidos para emitir gases a la atmósfera, para descargar líquidos o para generar residuos, ¿sí? Y también dentro de cada uno de estos, cuál es el manejo apropiado que podemos tener para todos estos tipos de contaminantes. No me queda más que despedirme, quedo a sus órdenes. Tienen el blog, estamos en el Teams como grupo, podemos tener el chat o también pueden escribir comentarios aquí abajo del link de YouTube. Ahí también en el link de YouTube les voy a colgar los PDFs para que puedan descargarlos ustedes y los puedan checar. Vamos a tener más amplio esto y más a profundidad cuando llevemos ISO 14001. Es donde vamos a checar cada uno a detalle y cada artículo, qué es lo que se trata y qué cumplimientos necesitamos tener para que nuestra empresa sea sustentable y sea ambientalmente amigable, ¿sí? Para esto, si nosotros cumplimos, la Profepa nos va a colgar la estrellita de Empresa Limpia. Bueno, pues me despido de ustedes, un gusto, cuídense mucho, chao.